Buenas noches, señores pasajeros. Nuestro viaje está a punto de comenzar. Por favor, abróchense sus cinturones y disfruten del recorrido. ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! To be or not to be? That is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea. Hoy vamos a hablar de Konstantin Stanislavski, quien nació en Moscú en 1863. El comienzo de su vida profesional se remonta a 1888, cuando fundó la Sociedad de Arte y Literatura. ¡Feliz Navidad, inmundo animal! ¡Y feliz Año Nuevo! Una radionovela de amor y aventuras. Still have patience. For sufferance is the badge of all our tribe. You call me misbeliever. Veo gente muerta. No hay nada más insensato y dañino para el arte que el sistema por el sistema mismo. Ruta Caleidoscopio. Otra forma de ver el mundo. Hasta la vista, baby. No nos hace falta ningún decorado. El único telón de fondo que necesitamos es el de la imaginación, en el que pintaremos un cuadro con el pincel de la música. Tagore, dramaturgo indio. Buenas noches, amigos oyentes. Soy Eric Estrada y me acompaña en cabina Lisbeth Flores. Asimismo, le mandamos un gran saludo a la distancia a nuestro compañero César, que nos ayuda en los controles. Hola Eric y a nuestros radioescuchas. Bienvenidos a Ruta Caleidoscopio. Empezamos de nuevo nuestro viaje, siempre recordándoles que nos escuchen por www.hojaderuta.org, Facebook o YouTube por Hoja de Ruta. Lisbeth, ¿qué tendremos el día de hoy? Nuestra primera parada, Arte y Cultura, nos invita a adentrarnos en otras culturas y conocer un poco acerca del teatro en la India, para luego en Escenoteca ser testigos de la historia de un abogado que tiene que defender lo indefendible, con la película El abogado del diablo. También, en nuestro cajón de historias, degustaremos de otro poema plagado de dolor y muerte en el último capítulo de nuestra serie Romances con García Lorca, y en nuestra cartelera recomendaremos una película hispano-mexicana. Qué bonitos lugares vamos a visitar el día de hoy. No se vayan. Esto es Ruta Caleidoscopio. Señores pasajeros, bajo sus asientos podrán encontrar unos folletos que los guiarán en la visita. Primera parada, Arte y Cultura. No encuentro el mío. Toma uno, a mí me dieron 2. 2. Bueno, gracias. ¿Y qué dice tu folleto? Dice: el arte es la forma más perfecta de expresión que ha logrado la humanidad. Es un lenguaje que nos comunica algo acerca del universo, del hombre, del artista mismo. ¿Y el tuyo? El mío dice: esto no es una pipa, mira. ¿Qué? Pero sí es una pipa. No, es la imagen de una pipa. No es una pipa. ¿Ah? Si fuera una pipa real, estaría ahí colgada y no pintada como nos dice el autor. Ah. Si quieres llamar con un solo nombre al cielo y a la tierra, te nombro Shakuntala, y ya está todo dicho.
Kalidasa, dramaturgo indio. Con esto empezamos Arte y Cultura. Hoy vamos a visitar una cultura que poco conocemos. Vamos a viajar al otro lado del mundo para conocer la India y ver un poco de su teatro. ¿Cómo es el teatro de la India? Lo primero que hay que mencionar es que hay dos formas de concepción del arte teatral en la India, la correspondiente a la India clásica y la del mundo contemporáneo. En esta ocasión vamos a referirnos exclusivamente al teatro de la India clásica, o mejor dicho, al arte escénico de la India clásica. Y decimos arte escénico porque en este periodo no existe una diferencia entre teatro y danza, ya que ambos componen un solo cuerpo, que tiene por finalidad esencial la adoración a los dioses. Por ejemplo, Shiva, el dios de la muerte, es representado como el señor de los danzantes, mientras que Brahma, el creador del todo, es el señor del drama o del teatro. En la India conviven tres grandes religiones, el brahmanismo, el jainismo y el budismo. Ni siquiera la campaña colonizadora del poderoso griego Alejandro Magno, ni la doctrina de Mahoma pudieron ahogar estas fuerzas religiosas. Esto sucede porque sus dioses y sus héroes dominan todas las escenas, tanto para lo celestial como para lo terrenal. El nacimiento del drama o del teatro se debe a la encarnación de los dioses hacia el mundo terrenal. El libro que recoge estas manifestaciones se llama Natya Shastra. Esta es la obra magistral que habla del teatro y de la danza. Una característica particular de este libro es que no habla sobre el proceso de la representación. Eso se debe a una mentalidad ahistórica, es decir, que el libro no determina un contexto preciso o una cronología, no es una realidad, sino la conservación de un espíritu. Los dioses sienten predilección por el arte de la danza. Es por ello que la estrecha relación de la danza con el culto religioso se encuentra en los mismos orígenes del teatro indio. Y es que la danza, según ellos, es la expresión visible de su poder sobre los hombres y el homenaje visible del hombre hacia los dioses. Ninguna religión del mundo ha glorificado con tanta magnificencia a la danza. Innumerables dioses y diosas abrazadas en la danza, junto con músicos celestiales, ninfas en posturas eróticas, todos esculpidos en piedra, adornando muros, pilares, fachadas y pórticos de templos. El lugar propio y tradicional de la danza y la música corresponde a los templos. Gran parte de su historia se la puede rastrear en la arquitectura colosal de estas construcciones. Junto a esta expresión artística se encuentra otro antecesor del drama, la juglería y artes acrobáticas, tan características de las regiones orientales. El danzarín siempre es pantomimo y actor simultáneamente, porque junto a la danza cultural, los cantores y mimos ambulantes de todos los tiempos, ellos se procuraban sus ganancias. En varios libros antiguos se mencionan las diferentes fiestas en ciudades y palacios. Es ahí donde estos actores y bailarines se encargaban de la diversión. Aparte de esto, el arte de la danza encontró expresión fuera del drama en 4 caracterizaciones que han conservado hasta hoy una importancia decisiva: el Bharatanatyam, el Kathakali, el Kathak y el Manipuri. El Bharatanatyam se orienta hacia las bailarinas de los templos. El Kathakali es una danza pantomímica y dramática netamente masculina. Poseen grandes máscaras, vestimentas magníficas y temas de dioses y héroes, monos y monstruos. El Kathak nació debido a la dominación mongólica, en donde la danza se hizo menos estricta y más variable. Aquí se puede encontrar la presencia masculina tanto como la femenina. Y el Manipuri es una danza donde pastorcillas se congregan en torno a un flautista. Esta expresión se remonta al mundo mítico de los dioses. Toda esta división surge a partir de la división del brahmanismo en el siglo I, del jainismo y el budismo. En este caso, el culto de los ídolos determina el acontecer religioso. Los grandes tesoros espirituales de toda la cultura india son el Ramayana, que narra la historia llena de aventuras del príncipe Rama, y la gran epopeya de la India, el Mahabharata, con sus innumerables aforismos morales y mitológicos. Asimismo, Hanumat, príncipe de los monos, es el lazo que se une con el budismo chino y con el Wanyam en el archipiélago indonesio. En el siglo IV después de Cristo, en el norte de la India, se vivió la época de la dinastía Gupta, en la cual hubo una unificación política y como consecuencia el arte vivió momentos del esplendor. Fue en esta época cuando el célebre dramaturgo Kalidasa produjo su obra Shakuntala, conocida en el mundo europeo de finales del siglo XVIII y que influenció el mundo de la literatura. En el siglo VII, en el imperio hindú, la cultura india y las doctrinas budistas dejaron de sentir su influjo en la arquitectura religiosa, en la epopeya y el drama del Asia Oriental, así como en el archipiélago indonesio.
La invasión islámica y por último la creación del imperio mongol con su poderosa centralización islámica del poder en el siglo XVI cambiaron a la India en su forma, pero no en su fondo o en su espíritu conservador. Los hindúes se aferraron a su fe, a su esencia y mentalidad, y en contraposición a su pasividad política, en todas las épocas se ha destacado la estrecha vinculación interior de los indios a la tradición religiosa. Es por ello que sus dioses y héroes nunca fueron destronados de la poesía dramática. Es importante mencionar que todo el conocimiento que tenemos del teatro clásico indio se basa en la única y fundamental obra llamada Natya Shastra, escrita por el sabio Bharata. En él concurren todos los caminos del pasado y sobre él se construyó todo lo que vino después. El autor de esta obra oscila entre la leyenda y la historia. Se sitúa entre el año 200 a.C. hasta más o menos el 200 después de Cristo. Y es que en una época en la que las formas primitivas de la danza cultural, el mimo y la juglería preparaban el camino para el drama histórico, Bharata, como un Aristóteles del teatro indio, dejó sentadas las exigencias técnicas, artísticas y lingüísticas del teatro. Según Bharata, en el primer capítulo del Natya Shastra, el origen del drama se remonta al dios Brahma, creador del mundo. La leyenda dice que un día él le pidió a Brahma que ideara un arte que fuera a la vez visible y audible, y que pudiera ser comprendido por los hombres desde cualquier condición. Entonces, el dios reflexionó sobre los contenidos de los 4 libros sagrados de la sabiduría india, y tomó una parte de cada uno de ellos. Del uno la palabra, del otro el arte de la mímica, del otro la canción y del otro el sentimiento. Con todo esto creó un 5.º libro sagrado que le confió a Bharata, por ser el sabio de la tierra. Así Bharata puso por escrito este libro, para provecho de toda la humanidad, las decisiones de los dioses sobre el arte dramático y su representación teatral, pues no existe ninguna sabiduría, ninguna habilidad, ninguna ciencia, ni ninguna de las bellas artes, ninguna consideración religiosa, ni ninguna acción piadosa que no pueda hallarse en el teatro. Se comprende así que teatro y danza sean una misma cosa. La extremada concentración exigida por Bharata es hasta en la punta de los dedos, esto según una escala muy detallada tanto para el danzarín como para el actor. En esta obra se mencionan 24 variantes de postura de dedos llamados mudras, 13 movimientos de cabeza, 7 movimientos solo para cejas, 6 para la nariz, 6 para las mejillas, 9 para el cuello, 7 para la quijada, 5 para el pecho, 36 para los ojos, 16 posturas para los pies en el suelo y 16 posturas para los pies en el aire. Es de los pies de donde nacen los distintos tipos de andar: el caminar, el trotar, el cojear y arrastrar los pies. Por ejemplo, una dama de la corte camina a pasitos cortos, el tonto camina sobre los talones con las puntas de los pies hacia arriba, el mendigo arrastra los pies, etc. Y es así como vemos que no existe una espontaneidad intuitiva del arte, sino que todo es una suma de valores precisos. El sabio Bharata miró al mimo como un arte menor. Esto ocasionó que el mimo sea anónimo y desconocido, pero siempre presente por su habilidad de imitación. Al igual que en todas las épocas, el mimo aprendió sus mañas de la vida misma, sin idealizarla, sin literaturizarla y de manera obscena. Ahora hablemos sobre el drama clásico indio. El drama clásico indio abarca el ámbito de la vida celestial tanto como lo terrenal. Su fundamento espiritual lo constituyen las partes dialogadas, las cuales son poesías en forma de baladas que se recitan alternadamente en los sacrificios sagrados. Estos diálogos son sacados de uno de los libros espirituales llamado Rigveda. El drama clásico de la India es contemplativo. El autor dramático coloca a sus personajes en una atmósfera de sentimientos, no en una arena de pasiones como lo realizaban los dramaturgos griegos. No presentan conflictos espirituales que llevan a la autodestrucción. Su sentido no es la catarsis. Su objetivo es la idealización estilizada de los sentimientos. Es una estética del sufrimiento. En esta poesía clásica se pueden observar 2 aspectos. El primero, llamado rasa, que es la disposición que la obra de arte, como puro placer estético, ha de causar en el espectador. Y el segundo, llamado bhava, que es la emoción liberada por el actor que siempre ha de basarse en la más elevada de sus posibilidades y causar simpatía o antipatía. El efecto realista del drama se basa en el contraste entre los poderosos y los humildes, entre el texto sánscrito y el pácrico, entre las personas de elevada condición y las personas de las castas inferiores.
pero se trata de un realismo fuertemente estilizado, lo que quiere decir que solo en principio está en consonancia con la vida real, no en su realización teatral. El cómo era el marco exterior y los aparatos de la representación escénica de los dramas indios es algo desconocido hoy en día. La intensidad pictórica y poética del diálogo hace pensar que la decoración hablada prevalecía, es decir, que la palabra creaba la escena. Ahora veamos un poco de sus influencias. La influencia de esta manifestación india también la podemos ver fuera de sus fronteras. Cuando el hinduismo de la India, mediante sus comerciantes, navegantes y sacerdotes, conquistó el archipiélago indonesio, surgió en Java una forma célebre y hermosa del teatro del sudoeste asiático, el teatro de sombras. Hoy se conoce a este teatro como wayang, y entre las piezas más valiosas de los museos y colecciones particulares de todo el mundo se encuentran varias figuras planas recortadas en piel transparente y también títeres tallados en madera. Los orígenes del wayang hay que buscarlos en el culto javanés de la época prehindú, pero este teatro se configuró característicamente en el periodo cultural hinduístico javanés. Aquí absorbió los antiguos mitos de los libros sagrados indios, además de las epopeyas clásicas como el Ramayana y el Mahabharata. Estos dramas se inspiran en las abundancias de los conflictos guerreros y humanos. La denominación de este teatro, Wayang Purwa, significa sombra, que luego tomó el sentido amplio de la palabra teatro, mientras que la denominación Purwa significaba primitivo. Este tipo de teatro nunca fue un tipo de entretenimiento o pasatiempo, porque su función es mágica. Es decir, tiene por objetivo ser un mediador entre el mundo de los hombres y el mundo celestial o suprasensible. La forma de representación del teatro wayang es a través de figuras de cuero sobre una pantalla con luz. Las figuras son recortadas y perforadas artísticamente sobre el cuero del búfalo. El rostro se presentaba siempre de perfil y el cuerpo casi siempre de medio perfil. Los pies están montados sobre una varilla de marfil y posee articulaciones móviles. El contorno de los dibujos de las figuras del wayang están codificados desde tiempos antiguos. Cada línea, cada elemento decorativo, cada atributo corporal, cada variación ornamental posee un sentido. Este tipo de teatro se presenta siempre en la noche. Como pantalla se utiliza un lienzo estirado por medio de maderos que es iluminado por la luz de una lámpara de aceite. Todos los personajes están dentro de dos cestos. A la izquierda se encuentran los demonios, los traidores, los espías y fieras salvajes. A la derecha se encuentran las reinas y los nobles, damas, los fieles auxiliares y los compañeros de batallas del héroe. Todos los personajes son movidos por un único director. ¿De qué medio se vale? No lo sabemos. Ahí radica su secreto. Puesto que desde la antigüedad el wayang es un asunto de hombres, estos toman asiento del lado bueno de la pantalla, es decir, detrás del director que manipula las figuras, de modo que pueden ver los muñecos. Mientras que el lado de las sombras es de menor jerarquía y está reservado, sobre todo el Java, para las mujeres. Con todo lo que hemos visto, pasemos a nuestras reflexiones. Lo que hemos revisado el día de hoy es una muestra de que el mundo es diverso, mucho más de lo que alcanzamos a ver. Si bien en cada una de las regiones existen desarrollos en torno al poder, cada una de estas regiones mantiene un tipo de identidad. Tal es el caso del mundo oriental, que si bien posee orígenes similares a los nuestros, es decir, el teatro nace de la danza y este a su vez es una representación ritual, cada camino es muy diferente. La concepción que nosotros, occidentales, tenemos del teatro no es universal, es solo nuestra, ya que en Oriente no es posible hablar de teatro sin hacer alusión a la danza y a la música. Ver estas formas de expresión nos debe invitar a pensar sobre lo limitado de mirar al mundo de una sola forma. Estas concepciones las tenemos porque vivimos en un mundo que cada día pierde más su identidad. Es una tierra de todos y pasa a ser un gran mercado del espectáculo homogeneizado. Claro está que no podemos evitar la globalización del mundo. Un ejemplo es poseer libros y revistas que nos cuenten cómo es esa expresión y ahora poder compartirla con ustedes. Pero eso no implica el tratar de eliminar esas formas de producción cultural. Lo que les hemos traído hoy es una visión muy general de lo que constituye el arte escénico indio, ya que como pudieron apreciar, su expresión, creación y consumo está ligado directamente a una cosmovisión religiosa, y si hablar de teatro es un gran problema, súmese a ello hablar de religión. Y una vez más recalcamos que dentro de estas manifestaciones culturales artísticas se puede apreciar la complejidad de los que intervienen en su ejecución.
porque para constituirse como arte se anclan en el proceso de la tradición y la formación. Esto quiere decir que no todos pueden ser artistas, sino aquellos que se forman años para lograrlo. Un punto recurrente de Asia es ver al actor maestro como un conservador fiel de la tradición. Este es un punto muy interesante a analizar, ya que en nuestro lado del mundo, el maestro también se da por la ruptura de la tradición. Estas consideraciones opuestas entre hemisferios han permitido que hoy en día exista lo que podemos llamar una especie de muerte del artista, en donde el concepto que consumimos es que el arte lo puede hacer cualquiera y que todos somos artistas. No hay mucho que decir. Basta con mirar cómo otras tradiciones mantienen sus expresiones artísticas y podemos darnos cuenta quién dice eso y su porqué. Como consumidores, como público, como contempladores o como lo que sea, no caigamos en la trampa del arte del entretenimiento que unifica todo. Retomemos el respeto del mundo con su diversidad, con sus identidades y aportemos a la construcción de una cultura que crezca con nosotros, que no nos haga corderos para cualquier pastor. Valoremos la tradición, no por dogma, sino por identidad, historia y crecimiento. Hasta aquí el tema de hoy. Los dejamos con la canción Fake Plastic Trees de la agrupación británica Radiohead. No se despeguen de nuestro programa porque se viene Escenoteca. The green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant and a fake plastic girl that you bought from a rubber man in a town full of rubber plants to get rid of itself. It wears around. It wears around. It wears around. It wears around. She lives with a broken mind, a cracked polystyrene man who just crumbles and burns. Used to do surgery for girls in the 80s, but gravity always wins, and it wears them out. It wears them out. It wears him out. She looks like a real thing. She tastes like a real thing. My fake plastic love. But I can't help the feeling. I could blow through the ceiling if I just stayed around. And it wears me out. It wears me out.
¿Sabías que en cada una de las películas del agente 007, el actor Sean Connery utilizó una peluca especial elegida por él para verse más guapo y sensual? Esto no era requerimiento de producción, sino un gusto culposo del actor que daba vida a James Bond. Y yo que me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Oye, oye, oye. ¿Qué pasa? Fue la noche de Santiago. Casi Mira, por compromiso se es García Lorca. ¡Guau! Oye, ¿y ese de allá? Es Marlon Brando. ¡Es Marlon Brando! ¡Sí! ¡El padrino! Señores pasajeros, se les recuerda mantener sus manos y pies dentro del cubículo. Siguiente parada, Escenoteca. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que van por allí. Pero es angosta la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la encuentran. Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. ¿Qué tenemos hoy en Escenoteca? En nuestra segunda parada tenemos la película de un abogado que tiene que defender lo indefendible. Estamos hablando de El abogado del diablo, o también conocida como Pactar con el diablo. El abogado del diablo es una película estadounidense del año 1997 dirigida por Taylor Hackford e interpretada por Keanu Reeves como el abogado Kevin Lomax, Al Pacino como John Milton y Charlize Theron como la esposa de Lomax. ¿Qué nos narra el abogado del diablo? Kevin Lomax es un joven y talentoso abogado que nunca ha perdido un juicio. Sus ansias por ganar a cualquier precio hacen que en uno de sus casos, y a pesar de descubrir que su cliente, un profesor de secundaria, era culpable de abusar sexualmente de una menor, continúa defendiéndolo y además logra ganar el juicio. Este acontecimiento hace que una importante firma de abogados de Nueva York, con John Milton a la cabeza, lo contacte y le ofrezca un gran empleo, mucho dinero y comodidades en la Gran Manzana. Kevin Lomax acepta la oferta y con su esposa, Maria Ann, viaja a Nueva York. Ya en Nueva York, Lomax tiene una conversación con John Milton, quien muestra un especial interés por el joven abogado, y después de hacer negocios, Kevin y Maria Ann son instalados en un nuevo departamento de lujo. En su nuevo trabajo, el talentoso abogado se siente atraído por su compañera de buffet, Cristabella, y tiene fantasías con ella. A la par se le asignan casos muy complicados de ganar, pero de los cuales sale victorioso sin problemas. Va pasando el tiempo y mientras más trabajo, éxito y dinero tiene Kevin, Maria Ann se va sintiendo cada vez más sola, enferma y empieza a tener alucinaciones con monstruos que de a poco se van haciendo más frecuentes. Milton le asigna a Kevin un caso con muy pocas posibilidades. Se trata de Alexander Cullen, un hombre poderoso acusado de matar a su familia. El acusado afirma ser inocente, pero en el proceso de recabar pruebas y testigos, Lomax descubre que efectivamente él mató a su familia. El abogado decide defenderlo a pesar de ello, y como era de esperarse, gana el juicio. Al llegar a su departamento, el guardia del edificio le dice que Maria Ann salió corriendo en dirección a una iglesia cercana. Él se dirige hacia la iglesia y la encuentra ahí, llorando y con la mirada perdida. Ella le confiesa que John Milton abusó de ella y le muestra su cuerpo desnudo y lleno de heridas y marcas. Kevin está seguro de que Milton estuvo con él en el juicio e interna a su esposa en un sanatorio mental. Luego de ello, Kevin asiste al funeral de la familia de Cullen y al salir de la iglesia lo aborda un agente, quien le cuenta que Milton está detrás del manejo de muchos negocios sucios alrededor del mundo. Además, le dice que el profesor de secundaria, a quien ayudó a salir impune antes de viajar a Nueva York, le encontraron una niña muerta en el portaequipaje de su auto. Esto hace reflexionar a Kevin y a visitar a su esposa en el manicomio. Allí
Allí encuentra a su madre y ella le cuenta que John Milton es su papá, mientras que Mary Ann, en un momento de psicosis, se suicida. Tras la muerte de su esposa, Kevin sale a enfrentar a su padre y se devela toda la verdad. John Milton se muestra como lo que es, Lucifer. Lomax comprende el plan que tenía su padre y que lo había estado observando desde siempre, solo para que llegara al punto en el que estaba y tuviera descendencia con su media hermana, Cristabella. Kevin Lomax acepta el trato y cuando está a punto de consumar el plan de su padre, basándose en el libre albedrío, se suicida. Así frustra los designios de su padre Lucifer. Es así que se observa de nuevo el momento del juicio del profesor de secundaria, en el que el joven abogado decide ya no defenderlo. La lectura del día, la encrucijada ética. ¿Alguna vez hemos tenido que tomar decisiones difíciles? ¿A qué se han debido? ¿O alguna vez hemos estado conscientes del peso de nuestras decisiones? Con estas preguntas empezamos nuestra lectura del día, reflexionando sobre aquellos momentos en que estamos entre la espada y la pared. Pero, ¿qué significa ello? En una primera instancia, significa que debemos reflexionar sobre la naturaleza de las decisiones, es decir, analizar qué son, su por qué, cómo y para qué. A menudo podemos pensar en que la acción de tomar decisiones es poco trascendental. Es más, podemos verlo como un azar, pero no es así. Tomar decisiones es un acto que nos puede develar nuestra naturaleza humana en todas sus diferentes manifestaciones. Es por ello que las decisiones que tomamos son un medio para construirnos como personas, para construir nuestra identidad y nuestra forma de entender al mundo. Y por mundo estamos hablando de todo nuestro interior, lleno de subjetividades, y nuestro entorno exterior condicionado por donde vivimos. Tomar una decisión puede ser leído como un medio o un efecto de nuestra forma de leer el mundo. Es por esto que cada persona posee su manera particular de procesar un acontecimiento que exige una respuesta, una decisión. Entonces, recapitulemos la naturaleza de una decisión. La decisión es una acción. Es decir, es algo que nos moviliza como seres, y como tal, posee una intención. No existe una acción humana que no posea una intención que la motive. Como tal, lo podemos ver en la acción de tomar decisiones. Siempre hay algo que nos motiva a elegir. Eso nos responde el qué es una decisión. Es una elección. Pero, ¿por qué y para qué tomamos esa decisión? Lo que podemos decir al respecto de estas preguntas es que son demasiado complejas y amplias. No existe una respuesta como tal, ya que todo lo que podemos analizar es que el por qué y el para qué de una elección depende de factores socioculturales, políticos, económicos, idealistas y muchas aristas más que componen la totalidad del ser humano. Por ejemplo, en la película, Kevin Lomax nos muestra una serie o cadena de acontecimientos que surgen a partir de cada decisión o elección que toma. Cada una de ellas merece un análisis aislado para comprender las motivaciones, y como resultado en su conjunto podemos hacernos un perfil de su actuación como ser humano, es decir, saber si fue bueno o fue malo. Lo que queremos decir es que tomar decisiones no es sencillo, porque atrás de una decisión existe un interés en particular, posicionado en un tiempo y espacio específico. Por tal motivo, si se repitiera una toma de decisión, pero en otro tiempo, la respuesta quizás sería muy diferente. Una vez que hemos puesto sobre la mesa el qué es una decisión, el por qué y para qué de ella, solo nos hace falta la última y más interesante, el cómo de la toma de esa decisión. Decimos que es la más interesante porque a nuestro juicio, el cómo de la toma de una decisión nos devela el tipo de persona que somos. Por ejemplo, Kevin Lomax tiene que decidir si continuar con la defensa de su cliente. Él duda porque sabe que lo que está haciendo es una acción mala para la sociedad y para su moral. Pero cómo él logra tomar esa decisión nos devela su lado humano, su lado sensible y de respeto, pero al mismo tiempo nos devela su ambición. Al final, tomó la decisión menos consecuente frente a sus dudas, pero más allá de quedarnos en su actuación, vemos el sufrimiento, la ambición, su lucha interna, los consejos y burlas que recibe y mucho más. Todo este conjunto responde al cómo de su decisión. Como podemos ver, el cómo nos devela quiénes somos. Es por eso que no podemos unificarnos al momento de decidir. No existe una forma de responder predeterminada. Y si la hay que preguntarse por qué. Por ejemplo, ¿por qué en los regímenes de poder no se puede tomar decisiones libremente? Con todo lo dicho, comprendemos que una decisión es un conjunto de variables y condicionantes que la matizan, que la hacen única e irrepetible. Ahora podemos volver hacia el tema del día, la encrucijada ética. Es claro que estamos abordando las decisiones como punto central, pero dentro de un contexto en particular.
Ese contexto es la ética. En otras palabras, estamos hablando de las decisiones éticas. Pero, ¿qué es la ética? De manera muy general, podemos decir que la ética está relacionada con el comportamiento de un individuo, no necesariamente como una ligazón hacia los valores morales, sino un comportamiento como tal. Pero eso es una concepción relativamente contemporánea, ya que históricamente podemos decir que la ética es el comportamiento de un individuo dentro de un sistema de valores morales. Así la ética consiste en poner en práctica ese esquema idealista, normativo y condicionante. Es por ello que la ética está ligada al bien o al mal. Pero a nosotros nos parece mejor pensar en la ética como el comportamiento fuera de prejuicios. Solo es un comportamiento, nada más. Y lo decimos porque en la película vemos lo que deciden los personajes principales que sostienen la trama. Cada uno de ellos busca sus propios fines. Claro que pensar en el otro puede ser parte de los fines que se pretenden, pero no por ello deja de ser una motivación personal. Pero en fin, todos buscan algo. Por ejemplo, Kevin Lomax busca tenerlo todo y en su camino sufre momentos de reflexión y duda del cómo lo está consiguiendo. Defiende a un profesor de secundaria pederasta y a pesar de saber su realidad, a pesar de sentir asco por ese sujeto, lo defiende y lo libera. En este punto podemos ver una decisión ética, o más bien una encrucijada, ya que esa decisión estuvo atravesada por sus ideales del bien y el mal. La respuesta a este acontecimiento nos permite ver qué tipo de sujeto es. Es un hombre ambicioso, que además no se permite perder. Más vale su vanidad y poder que su acción como sujeto social. Es aquí cuando la ética empieza a ser una arista importante, porque nos permite dudar y contrastar. Primero, lo que hago, bajo qué sistema de valores lo estoy juzgando, y segundo, lo que decido. La lectura a primera vista es que Kevin Lomax es un individuo lleno de pasiones que son consideradas perniciosas para la sociedad. Es decir, sus deseos personales superan el bienestar común. Y claro está que todos tenemos un poco de ello, pero la diferencia es que Kevin Lomax es un abogado, y su profesión está ligada con la justicia y las leyes. Así que su pecado, si podemos llamarlo así, es doble. Por un lado está su ambición, y por el otro la manipulación del sistema judicial. Quizá ahí radica el drama de su personaje. Pero esto solo se evidencia cuando su esposa sufre las consecuencias de su accionar, es decir, que si su esposa no sufría y moría, él no hubiera cambiado, sería un buen modelo del éxito del siglo XX. Una vez más, la película nos permite pensar preguntas de la vida común que vivimos a diario independientemente de tener más o menos poder. No hace falta ser un abogado de la talla de Kevin Lomax para vivir estas encrucijadas éticas, ya que si analizamos un poco más a detalle, quizás todos hemos tenido que tomar decisiones difíciles en nuestro pasado. Por ejemplo, cuando estamos ante situaciones de beneficio personal, frente a situaciones de beneficio colectivo, ¿qué decidimos? Esa respuesta es ética, en relación con nuestros ideales, en relación con los valores morales que nos rigen, en relación con prácticas profesionales, etc. Como vemos, decidir no es sencillo, es una construcción individual y si ampliamos el panorama, es una construcción social. Y aquí preguntamos, ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo? ¿Una sociedad llena de individuos que solo buscan su beneficio personal sobre el colectivo? ¿O una sociedad que manipule el concepto de justicia? ¿O quizá una sociedad regida por valores cristianos? ¿O del mercado capitalista? ¿O del éxito? Esas preguntas les dejamos como parte de esta reflexión, pero antes de cerrar esta lectura del día, creemos interesante hablar brevemente sobre la otra cara de la película, el mundo cristiano. Claro está que en su argumento existe el diablo y Dios. Eso nos lleva a una moral cristiana del bien y el mal, y cómo se conciben. Lo interesante de cómo lo abordan está en la crítica que realiza el diablo sobre la ética de Dios. Es un cuestionamiento a su accionar que no corresponde a un Dios de amor. Es decir, que Dios se muestra con el accionar de un hombre porque posee pasiones. Y según su propia moral, no son de las más virtuosas. Para ejemplificar este punto, les leeremos un fragmento de lo que dice John Milton cuando se descubre como el ángel caído. Déjame darte información confidencial sobre Dios. A Dios le gusta observar. Es un bromista. Piénsalo. Le da al hombre instintos. Le da ese extraordinario don. ¿Y después qué es lo que hace? Lo juro, para su propia diversión, para su propio teatro cósmico privado. Él coloca las reglas en oposición. La mayor estupidez que ha existido. Mira, pero no toques. Toca, pero no pruebes. Prueba, pero no tragues. Y mientras andan de pie en pie, ¿qué es lo que él hace?
Está allá arriba el señor muriéndose de la risa. Es tacaño, es sádico, es un casero indiferente a la vida. Alabar eso. Nunca. Esta es una de las tantas paradojas de Dios que indudablemente merece ser abordada en otra ocasión de manera más amplia, pero se los dejamos como abrebocas. Y por cierto, no nos olvidemos que tenerlo todo no es todo. Hasta aquí es Enoteca. Ahora vamos con otra canción de Radiohead, Karma Police. Quédense con nosotros y abramos nuestro cajón de historias. This is what you'll get when you mess with us.
Señores pasajeros, les sugerimos ponerse cómodos en sus cubículos, cerrar los ojos y sentir. Siguiente parada, cajón de historias. La la la, la la la, la la la, la la la. Romances con García Lorca. Oh ciudad de los gitanos, la Guardia Civil se aleja por un túnel de silencio mientras las llamas te cercan. Oh ciudad de los gitanos, ¿quién te vio y no te recuerda? Ciudad de dolor y almizcle con las torres de canela. Romance sonámbulo. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Verde que te quiero verde, bajo la luna gitana, las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. Verde que te quiero verde. Grandes estrellas de escarcha vienen con el pez de sombra que abre el camino del alba. La higuera frota su viento con la lija de sus ramas y el monte, gato garduño, eriza sus pitas agrias. Pero ¿quién vendrá? ¿Y por dónde? Ella sigue en su baranda, verde carne, pelo verde, soñando en la mar amarga. Compadre, quiero cambiar mi caballo por su casa, mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta. Compadre, vengo sangrando desde los puertos de Cabra. Si yo pudiera, mocito, ese trato se cerraba, pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Compadre, quiero morir decentemente en mi cama, de acero, si puede ser, con las sábanas de Holanda. ¿No ves la herida que tengo desde el pecho a la garganta? 300 rosas morenas lleva tu pechera blanca.
Tu sangre resuma y huele alrededor de tu faja. Pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Dejadme subir al menos hasta las altas barandas. Dejadme subir. Dejadme hasta las verdes barandas. Barandales de la luna por donde retumba el agua. Ya suben los dos compadres hacia las altas barandas, dejando un rastro de sangre, dejando un rastro de lágrimas. Temblaban en los tejados farolillos de hojalata, 1000 panderos de cristal herían la madrugada. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas. Los dos compadres subieron. El largo viento dejaba en la boca un raro gusto de hiel, de menta y de albahaca. Compadre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está tu niña amarga? ¿Cuántas veces te esperó? ¿Cuántas veces te esperó? ¿Cuántas veces te esperara? Cara fresca, negro pelo, en esta verde baranda. Sobre el rostro del aljibe se mecía la gitana, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Un carámbano de luna la sostiene sobre el agua. La noche se puso íntima como una pequeña plaza. Guardias civiles borrachos en la puerta golpeaban. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Romances con García Lorca. Realizado por Lisbeth Flores y Eric Estrada. Saudade Teatro Contadores de Historias. Ruta Caleidoscopio 2020. Oh ciudad de los gitanos, ¿quién te vio y no te recuerda? Señores pasajeros, en pocos minutos arribaremos a nuestro destino. Por favor, no olviden revisar nuestra cartelera al reverso de sus folletos para sugerencias de nuevas rutas. Gracias por preferirnos. Ay, qué buen viaje. Y yo que no sabía que el cuadro de la pipa fue pintado por Magritte. No es Magritte, es Magritte. Ah. Igual, yo también pensé que ya lo conocía todo. Bueno, veamos qué más podemos visitar en Ruta Caleidoscopio. Vamos, mira acá. Sobre el rostro del aljibe se mecía la gitana, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Romance sonámbulo. García Lorca y su forma artística de retratar la crueldad humana.
Hoy se termina Romances con García Lorca, pero nuestro cajón de historias aún tiene muchas más historias para ser contadas. Esperemos entonces a ver qué sorpresas nos traerá la próxima semana. Hoy en nuestra cartelera recomendaremos una película hispano-mexicana del año 2006 dirigida por Guillermo del Toro. Estamos hablando de El laberinto del fauno. ¿Qué nos narra El laberinto del fauno? La acción del laberinto del fauno se desarrolla en la España de 1944. Las tropas nacionales persiguen a sus enemigos, los rebeldes republicanos que se esconden en el bosque. Su jefe, el capitán Vidal, es un militar fuerte y cruel, cuyo objetivo es eliminar esa resistencia matando a los rebeldes sin piedad. Carmen, la nueva esposa de Vidal, que está embarazada, llega junto con su hija adolescente llamada Ofelia a vivir con él en el bosque. El capitán está obsesionado con tener un hijo varón, así que no le interesa a Ofelia en lo absoluto. Un día, la niña explorando el bosque se encuentra un laberinto y dentro de este un fauno que le revela un secreto increíble sobre su identidad. Les invitamos a ver esta película y a degustar de este contraste entre un mundo mágico fantástico y la cruda realidad de la época de la posguerra en España. Gracias por viajar con nosotros en Ruta Caleidoscopio. Escúchanos todos los martes de 7 a 8 de la noche por www.hojaderuta.org o a través de Facebook o YouTube por Hoja de Ruta. Acompáñanos la próxima semana para descubrir otras formas de ver el mundo. Les dejamos con la canción No Surprises de nuestros invitados especiales de hoy, Radiohead. Pero antes de irnos queremos enviar un gran saludo a todos los que nos escuchan. Hasta la próxima. Hasta la próxima.